La concesionaria vial de Los Llanos firmó el pasado 16 de junio el acta de inicio de obras de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, para comenzar formalmente la etapa de construcción del proyecto Malla Vial del Meta, la cual tendrá un tiempo de ejecución estimado de 4 años y medio y una inversión cercana a los 1.6 billones de pesos para la construcción, operación y mantenimiento de 267.5 kilómetros de vía. Estas obras comprenden la construcción de 6 unidades funcionales. La unidad funcional 2, que comprende el tramo Guamal-Lacuncia, será la primera que inicie actividades. Los trabajos en esta unidad funcional comprenderán la segunda calzada entre Lacuncia y Acacías. Se estima que hacia la segunda semana de julio se empiece con las actividades preliminares a las obras, como el traslado de las redes de servicios públicos. O sea, son 4 años y medio donde va a haber una inversión importante en el departamento del Meta. Hay una generación de empleo también grande, alrededor de 3.000 empleos se van a generar, bienes y servicios también a lo largo del departamento. O sea que es un hito importante el inicio de la etapa de construcción porque va a generar muchos beneficios para el departamento. En lo que resta de este año, el concesionario espera iniciar los trabajos en otras 2 unidades funcionales, entre estas la 7-8, que está compuesta por el tramo Puerto López-Puerto Gaitán, en la cual se iniciará la construcción del nuevo puente sobre el río Yucao, obra en la que se avanza el proceso de selección del contratista y se espera que esté adjudicado antes de que finalice julio. Desde agosto del año pasado, el concesionario inició la construcción anticipada de 2 obras priorizadas: el par vial de Lacuncia, entre la vía Villavicencio a Casillas, y los accesos al nuevo puente Yucao en el corredor Puerto López-Puerto Gaitán. Estas obras hacen parte de las unidades funcionales 2 y 7-8 respectivamente, y a la fecha registran un avance promedio del 60%. Hacia finales del año, en el mes de octubre, debemos estar iniciando en el sector del Humadea, ya de la unidad funcional 1, y después pasaremos a la unidad funcional 3, que es desde la doble calzada Ciudad Porfía hasta Lacuncia. Vamos a iniciar también, ya digamos que a comienzos del año, lo mismo con la conectante Catama-Puente Amarillo, que es la que le da la continuidad al anillo vial de Villavicencio para evitar el paso de los vehículos por la parte urbana de Villavicencio. Con esta vía se le da continuidad al anillo vial, que va a llegar hasta ahí, son 7.3 kilómetros que se van a construir y evitamos el tráfico de los vehículos de carga por la ciudad. Igualmente, cabe destacar que el pasado 25 de abril se logró el cierre financiero del proyecto con la consecución de un crédito por 590.000 millones de pesos por parte de la Financiera de Desarrollo Nacional, así como Bancolombia y Davivienda, con lo cual se aseguraron los recursos para avanzar en las obras. La Concesión Vial de Los Llanos, en conjunto con Odinsa, sus socios y la Agencia Nacional de Infraestructura, seguirá trabajando decidida y con un alto grado de compromiso para aportar al desarrollo de la región e impulsar la competitividad del departamento y el país. A pesar del invierno, las obras priorizadas del proyecto Malla Vial del Meta, a cargo de la Concesión Vial de Los Llanos, presentan un nivel de avance importante. Estos trabajos, que ya completan 10 meses de ejecución, corresponden al par vial de Lacuncia, entre el kilómetro 14 más 390 y el 16 más 850, en la vía Villavicencio-Granada, al igual que los accesos del nuevo puente sobre el río Yucao en el punto de referencia 101 del corredor Puerto López-Puerto Gaitán. Al finalizar el mes de junio, la obra en el sector de Lacuncia registra una intervención de 1.9 kilómetros de vía, de los 2.3 que se ejecutarán en esta primera etapa de construcción anticipada. Allí ya se han realizado las capas que conforman la subbase. Venimos trabajando en la construcción de obras de drenaje. Estamos trabajando actualmente en la construcción de Trex Box, ubicados entre el kilómetro 15.476, el 15.030 y el 14.496. Pues que son obras que ayudan a direccionar pues los flujos de escorrentías y los flujos de lluvias ahí para canalizarlos a los sitios pues donde está definido. Adicionalmente pues también venimos trabajando en la construcción y en la conformación de un canal en tierra que hace parte de los trabajos y de las adecuaciones que se requieren ahí para el manejo de aguas y pues lo que está planificado en los diseños. Sobre la otra obra priorizada, los accesos al nuevo puente Yucao, el terraplén del lado de Puerto López, que tiene una longitud de 100 metros, avanza significativamente, mientras que en el costado de Puerto Gaitán, de 350 metros de longitud, se trabaja en la conformación del terraplén.
hemos venido implementando con la instalación de material de río, el cual pues nos ayuda a mejorar los rendimientos, y simultáneamente se hacen también trabajos de la conformación de un muro en tierra armada, que es el que nos va a ayudar a soportar posteriormente la estructura del puente que se va a construir ahí en el sitio. Aunque el invierno ha afectado los avances de obra, especialmente en el par vial de La Cuncia, se han tomado las acciones necesarias para continuar los trabajos, mientras que en el Yucao las afectaciones han sido menores, por lo que la obra avanza a un mejor ritmo. Entre tanto, la temporada de intensas lluvias también ha causado traumatismos en la movilidad en la vía Villavicencio a Casillas debido al desbordamiento del río Guayuriba el pasado 22 de mayo, que destruyó un tramo de la variante en ese sector, por lo que se hizo necesario que el concesionario desviara el tráfico por la vía alterna. Este es un paso aproximadamente de 480 metros lineales, el cual la concesión opera y mantiene. Allí tenemos pues maquinaria, tenemos equipo para mantenerlo en óptimas condiciones. Adicionalmente pues tenemos personal permanentemente supervisando el estado del sitio como tal. Y ya estamos adelantando todas las actividades de consecución del proveedor, que ya lo tenemos, para hacer una pavimentación en el paso alterno, lo cual pues tenemos ya un trabajo más definitivo y mejoramos la operación de la vía nacional en el sector del Guayuriba y en el kilómetro 16. Sofi ha sido seleccionada como una de las 35 niñas para ir a la NASA. ¡Bravo! ¡Bravo! Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, junto con la concesión vial de Los Llanos, hicieron posible que una niña de Acacias viaje a la sede de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio en Estados Unidos, NASA. Se trata de Sofía Lopera Moya, estudiante de quinto grado en la Escuela Pública Normal Superior de Acacias, quien el próximo 20 de julio cumplirá los 11 años. A los niños y niñas de mi departamento les quiero decir que no se rindan, que salgan adelante, que sigan estudiando, que luchen por sus sueños, por más inalcanzables que parezcan ser, pero que en realidad no lo son, porque si nos lo proponemos lo podemos lograr. Gracias a la Fundación She-Is, otras 34 niñas y jóvenes de diferentes regiones del país acompañarán a Sofía en esta experiencia, patrocinadas por otras empresas nacionales. La convocatoria contó con más de 3.500 inscritas, de las cuales se seleccionaron las 35 tripulantes que viajarán en representación de 21 departamentos y 31 municipios de zonas alejadas y vulnerables del país. Desde el año 2016, esta fundación colombiana tiene como objetivo empoderar a las niñas y jóvenes y permitir que puedan reconocer sus derechos, emprender, emplearse y romper estereotipos de género. Sofía Lopera Moya, una niña apasionada por la tecnología y el cuidado del medio ambiente, cumplirá su sueño de ver el espacio y capacitarse en temáticas como ciencia, tecnología e innovación robótica, con la esperanza de algún día poder ser ingeniera aeroespacial. Quiero mandar un mensaje a todas las niñas del Meta, y el principal de esos es creer y crear nuestras realidades. Ustedes son este presente por el que estamos trabajando, y los sueños se hacen realidad en la medida que trabajemos en ellos, en la medida en que tengamos todo el positivismo, la actitud y la aptitud para hacer con pasión lo que tanto amamos. Ustedes, niñas, pueden ser lo que quieran ser. Las niñas y jóvenes seleccionadas tendrán la oportunidad de fomentar su interés por las carreras relacionadas con ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas a través de la visita al Centro Espacial de la NASA en Houston, Texas. La vida comienza con ese primer intercambio de miradas, cuando su mano se aferra a tu dedo índice insinuando, acá estoy. Ahora sabemos que desde ese instante estamos protegidos por una familia
y que hacemos parte de un país de personas felices, trabajadoras y con sueños de construir un mundo mejor. El tricolor de la bandera indica que nos convertimos en ciudadanos con derechos y deberes, una consigna que debemos asumir como colombianos y un estatus que obtenemos gracias al registro civil de nacimiento que abre la puerta a otros documentos de identidad. Por esta razón, la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el apoyo de UNICEF y el Gobierno de Noruega, a través del proyecto Brazos Abiertos para una Niñez Protegida, unieron esfuerzos para fortalecer 67 oficinas de registro en todo el país y de esta manera garantizar la protección de la niñez y lograr que hijas e hijos de madres y padres venezolanos nacidos en territorio colombiano tengan derecho a la nacionalidad, de acuerdo con la Ley 1997 de 2019. A continuación, el mapa ilustrará las 67 oficinas de registro civil de nacimiento beneficiadas por el proyecto de cooperación. Brazos Abiertos para una Niñez Protegida. Estamos entregando 15 motocicletas a la policía del municipio de Puerto Gaitán para garantizar la seguridad de cada puertogaitanense. Con esto avanzaremos en la movilidad y la protección de todas las personas que necesitan la seguridad de nuestro municipio. Amigos de Colombia y el mundo, Puerto Gaitán abre sus talanqueras. En el marco del Festival Internacional de la Cachama estamos listos, los escenarios, los artistas, los conciertos, preparados para recibirlos. Solo faltan ustedes. Este fin de semana nos vemos en el Festival de la Cachama. Puerto Gaitán Meta, el paraíso natural. Los está esperando. Desde un rinconcito de los Llanos Orientales les habla Villamil Torres, el cantante coleador. Tengo el gusto de invitarlos al 33º Festival de la Cachama en Puerto Gaitán Meta, del 1 al 4 de julio, donde estaré actuando como invitado especial en representación de nuestra música llanera. Gracias a la invitación de su alcalde, Jorge Plaza. Allá nos vemos, no pueden fallar, los quiero mucho. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos los Diablitos de Colombia. Queremos decirles que nos vemos en el 33 Festival Internacional de la Cachama en Puerto Gaitán Meta, donde estaremos presentándonos este 3 de julio. Verdaderamente muchas gracias a la invitación a nuestro alcalde, Jorge Plazas. Nos vemos con esto que dice Guille. Porque el corazón no puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar, tan solo porque tú me digas perdóname. Hey, ¿qué tal mi gente? Nosotros somos el Grupo Amiche. Puerto Gaitán, ya estamos aquí en Bogotá. Nos vemos con ustedes en la rumba más sabrosa de Colombia, Fiesta de la Cachama, para bailar y gozar. ¡Sabroso! ¡Goza!
English and French Institute, Instituto de Inglés y Francés, con la gracia de Dios, se fortaleció presentando 2 sistemas de estudio, presencial y digital, cursos de inglés y cursos de francés, hablado, leído, escrito, preparación ICFES, TOEFL, TOEIC, Michigan, DELF y DELF desde los 4 añitos, técnico en idiomas, 4 semestres, para ser docentes, traductores e intérpretes, técnico en hotelería y servicios aeroportuarios, azafatas, servicio a bordo de aviones, hoteles y agencias de viajes. Los esperamos. Regresa por todo lo alto el Festival Internacional de la Cachama de Puerto Gaitán. Del 1 al 4 de julio, vibre con la música llanera de Walter Silva, Wilton Gámez, Villamil Torres, Virginia Rocha, Lady Lara, Nancy Vargas, José Rojas, el Chimú del Llano, Nelson Díaz, Ariel Leal, Ciro Barrera, Yesido Ortiz, Pedro Simón Romero, Wilson Santos, Rosángela Belisario, Javier Aldana y Danilo Barrera. Disfruta el pesaje de la Cachama, concurso de música llanera, feria comercial, concurso de danza escobillado El Joropo, feria exposición Cebú y Equina Grado B, coleo y muchos eventos más. Noche de rumba con el grupo Nietzsche, Eddie Herrera, Calibre 50, Uriel Henao, Karen Lizarazo, Los Diablitos y Banda Carranga. Invita Alcaldía de Puerto Gaitán a paso firme. Cambalache se vende esta promesa de compraventa urbano con régimen de propiedad horizontal, edificio Mirador del Campo, Torre 1, sector de la Glorieta de Monte Carlos en Villavicencio, Meta, Colombia. Proyecto financiado por el Banco de la Vivienda, apartamento 902 de 100.10 metros cuadrados, 3 habitaciones, principal con baño privado y balcón, 2 baños auxiliares, sala, comedor, cocina, zona de lavado, parqueadero con depósito, servicio de 2 piscinas, 315 millones de pesos negociables, recibo 200 millones de pesos en efectivo, saldo a financiar con el Banco de la Vivienda, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Yo voy a venir al Festival Internacional de la Cachama aquí en Puerto Gaitán, en el Paraíso Natural. Así como yo voy a venir, quiero que todos los colombianos vengamos a este magnífico evento donde vamos a encontrar cultura llanera, la majestuosidad del río Manacasías. Cambalache se vende estos 4 lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada, Meta, Colombia, barrio del Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. En el desarrollo de todas las actividades de investigación criminal, se lograron desarticular 3 organizaciones delincuenciales, una dedicada al microtráfico, otra al hurto de motos y otro al hurto a personas. En el primer caso, que es la Operación Sol Naciente, investigación adelantada durante un año en coordinación con la seccional de fiscalías, permitió la ejecución de la Operación Sol Naciente, que desarticuló un grupo delincuencial dedicado al tráfico local de estupefacientes. Este grupo delincuencial, conformado por 15 integrantes, se apoderó hace aproximadamente un año de viviendas ubicadas en el sector conocido como la 01 y las acondicionaron como lugares de expendio de sustancias estupefacientes a tal punto que se convirtió en un referente para los consumidores de esta ciudad. Como olla del 01, con injerencia desde hace más de 5 años en los barrios del Porvenir, Las Ferias y San Gregorio. La investigación logró evidenciar que la lucha por el dominio de este sector causó la comisión de 2 homicidios, el de alias Ñoño hace 10 meses y el de alias Chucho en el mes de marzo del presente año. Esta red lograba transar mensualmente más de 100 millones de pesos producto de la comercialización de los estupefacientes bajo la modalidad de menudeo, finanzas que son directamente afectadas con la desarticulación de este grupo delincuencial. Resultado de este proceso investigativo logra la materialización de 12 diligencias de allanamiento y registro en las comunas 3, 4, 5
de la ciudad. Acciones que permitieron la captura por orden judicial de 14 personas por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. De igual manera, una captura en flagrancia por porte ilegal de armas de fuego y la incautación de un revólver calibre 38, 70 dosis de sustancias alucinógenas y 4 celulares. Dentro de las personas capturadas se encuentran alias Ney, alias Mula y alias Virgilio, reconocidos líderes de esta red criminal. Asimismo, fueron judicializadas alias Gringa, alias Ginette, quienes tenían detención domiciliaria, y alias Carolina, que se dedicaba al narcomenudeo. De igual manera fueron capturados alias Olga y alias Virgilio, quienes habían salido de prisión en noviembre del 2021 por el mismo delito cometido en este mismo sector. Misma forma fue capturada alias La Abuela, sorprendida con el arma de fuego al interior de su vivienda. Las audiencias determinaron que 6 de estas personas, Virgilio, Ney, Beneco, Gringa, Olga y Ginette, quedaran bajo medida de aseguramiento intramural, mientras que 8 de los integrantes, alias Mula, Pachanga, Loco, Carolina, Joan, Stuart, Charilas y Ñeñe, quedaron bajo medida de detención domiciliaria, dado que se allanaron a cargos y algunos no presentaban antecedentes. La segunda operación, Operación Los Bujía, en el marco del plan Redada contra el hurto, durante más de 5 meses con la Alcaldía de Villavicencio y la Fiscalía General de la Nación, se logró la desarticulación del grupo delincuencial Los Bujía dedicados al hurto de personas. 4 personas fueron capturadas por el delito de hurto calificado y agravado y uso de menores en la comisión de delitos. Los capturados eran conocidos con los alias de Ruso, May, Tomasa y Caleña, quienes venían afectando la seguridad ciudadana a través del hurto bajo la modalidad de atraco en diferentes sectores de la ciudad. La investigación inicia con la evidencia judicial de 2 casos de hurto registrados en los barrios Vencedores y Topacio, que aunados a otros tantos que les son atribuidos y por temor a represalias de este grupo, la ciudadanía no denunciaba. Se logró determinar su responsabilidad. Su modus operandi consistía en que alias La Caleña se acercaba a las víctimas de manera apacible y les brindaba confianza, mientras que Tomasa, Ruso y May llegaban por sorpresa. Los reducían, los golpeaban, los lesionaban con arma blanca y los despojaban de sus pertenencias, como se logró evidenciar en los casos perpetrados en el presente año. Los capturados presentaban ya varias anotaciones judiciales por los delitos de hurto, amenazas y violencia contra servidor público, motivo por los cuales el señor juez de control de garantías ordenó medida intramural en centro penitenciario carcelario. La tercera operación, Los Lisos, desarticulación del grupo delincuencial Los Lisos dedicados al hurto de motocicletas en Villavicencio. Afectaban la seguridad a través del hurto a motocicletas mediante la modalidad de atraco y aladas por factor de oportunidad en la ciudad. La investigación contra este grupo delincuencial, conformado por 11 personas, lograron determinar su participación en 9 hurtos a motocicletas en los barrios San Benito, Villa Julia, San Antonio, El Brillante, Cobizán, La Reliquia y San Jorge. El grupo está organizado y tenían funciones específicas para cometer los hurtos de motocicletas que posteriormente serían desguazadas en los barrios La Reliquia y El Rubí, lugares que fueron igualmente desmantelados por nuestros uniformados de la SIJIN. Este grupo era liderado por 3 sujetos que se encuentran privados de la libertad por delitos de homicidio, hurto y tráfico de estupefacientes. 2 de ellos hermanos, alias Chucky y alias Maldad, y el otro, alias Aretes, que fue capturado en su momento por haber asesinado a su propio hermano. Además, era conformado también por los alias Balazo, Mono, Yogi, Taxista, Banana y Paola. La investigación permitió dar como resultado la materialización de 4 diligencias de registro y allanamiento, donde se dio la captura de 5 hombres, una mujer, la imputación de cargos a los 3 que están privados de la libertad, así como la incautación de 4 equipos móviles de comunicación, por medio de los cuales
coordinaban la comisión de los hurtos. Yo tengo aquí como 3 cosas importantes para decirles que se están desarrollando en materia de seguridad y en materia de convivencia. Primera situación, nosotros en diversas mesas de trabajo hemos identificado un problema con los amanecederos, o bueno, mal llamados amanecederos, que se están ubicando en diversos puntos de la ciudad, donde están ofertando dejar, digamos, o seguir el servicio de rumba, de fiesta, de venta de bebidas embriagantes después de los horarios permitidos. Yo le quiero pedir a los ciudadanos que sean muy responsables también con los lugares donde ustedes ingresan, porque nosotros hicimos un operativo el fin de semana en un sitio que ya había sido denunciado por los ciudadanos del sector, perdón, y en este sitio, adicional de que se hacían pasar bajo una fachada de sindicato, gracias James, adicional de que se hacían pasar por una fachada de sindicato, no tenían ningún documento como establecimiento abierto al público, o sea, tener una fachada de sindicato porque no tenían ningún registro sindical, por eso digo que es una fachada, no tenía ninguna resolución del Ministerio del Trabajo que lo acreditara como sindicato o como filial de un sindicato, pero adicionalmente y según la circular 024 del Ministerio del Trabajo, tampoco vender licor, bebidas embriagantes y ofrecer rumba hace parte del ejercicio sindical. Y yo aquí quiero dejarle esto claro a los empresarios de la rumba, que se acogen a la ley y que cumplen todos los requisitos, y a quienes no, de que vamos a ser severos en cerrar estos sitios. Yo le pido a la ciudadanía que por favor nos sigan informando, como las personas de este sector de 7 de agosto, molestos por estos lugares, que llegaban a trabajar a las 8, 9, 10 de la mañana, un día sábado, un día viernes, y tenían que ver el espectáculo de las personas que salían de este sitio alicoradas, que hacían sus necesidades en la calle, que salían totalmente, digamos, hasta quizás con efectos bajo sustancias alucinógenas, a generar riñas, problemas en el sector. Entonces yo sí le quiero pedir a los ciudadanos que nos sigan denunciando estos sitios. Creemos que hay más en algunas zonas escondidas de la ciudad, para ir con toda la autoridad a hacer los cierres, porque estamos amparados en la ley. El cuento de que son sindicatos es mentira. La resolución 024 del Ministerio del Trabajo ya hizo claridad al respecto, y si hacen el ejercicio sindical, este ejercicio sindical está taxativamente señalado en el Código Sustantivo del Trabajo, en la parte colectiva del Código. Entonces yo sí les quiero pedir a los ciudadanos que nos den información. Otra situación que acabamos, y precisamente venimos de un operativo en esa zona, que lo seguimos haciendo reiteradamente, es con las chatarrerías nuevamente. Acabamos de encontrar más de 10 metros de malla del todo el separador del Costo, que como los ciudadanos han visto, se la han hurtado. Ahí la acabamos de encontrar unos postes de luminarias de Alborada, en un lugar que es reiterativo, que allí siempre que llegamos a hacer operativos encontramos elementos. A este lugar vamos a pedir la demolición por temas de seguridad y la extinción de dominio de la Fiscalía, porque no se puede seguir presentando en estos sitios hurtos de elementos de la infraestructura pública. Encontramos un espaldar de una banca, encontramos elementos, como les digo, de Alborada, nuevamente elementos de alcantarillado. Entonces a los ciudadanos también que vean que alguien se está transportando estos elementos, les pedimos por favor que nos los denuncie. Y a los dueños de estos establecimientos, ellos saben que tienen totalmente prohibido comprar cobre, producto del cable hurtado en la infraestructura pública y otros elementos. Y un tercer anuncio que quiero hacerle a los ciudadanos es respecto a este fin de semana que hay puente. El fin de semana pasado se encontró una banda que venía de Bogotá a hurtar bajo la fachada que eran de la SIJIN. Mi coronel ya lo anunció ayer, que se capturaron, que están en un proceso de judicialización, que bajo la fachada que eran agentes de la SIJIN paraban a las personas y les hurtaban sus celulares. Pero hemos encontrado otra banda que estamos detrás de ellos y que creemos que este fin de semana pueden volver a estar en Villavicencio, pero preferimos alertar a los ciudadanos, y son aquellos que buscan especialmente los vehículos Chevrolet Sail y les conectan el paso de la gasolina. Son muy hábiles y lo saben hacer. Cuando el dueño del vehículo llega a prenderlo, se ofrecen como mecánicos a hacer el supuesto arreglo. Entonces tienen 2 modalidades: o vuelven y le conectan y le dicen a usted que era algo que ellos tenían ahí en el carro y que les servía, y le cobra una cantidad entre 300 y 500 mil pesos allí, y empiezan de hecho a presionarle para que usted le pague, o si no, también le hurtan las pertenencias. Estas son 2 bandas de Bogotá. Yo quiero pedirle a los ciudadanos que estén muy atentos, especialmente en las zonas de restaurantes. Los restaurantes a las afueras buscan este tipo de personas que están allí departiendo, y que por salir del paso rápidamente, pues lo que hacen es acceder a las pretensiones económicas de estos delincuentes, que son básicamente estafadores. Entonces 2 bandas de estafadores que vinieron el fin de semana pasado desde Bogotá
a hurtar a los ciudadanos en Villavicencio y que por favor les alertamos para que este fin de semana, que nuevamente es puente festivo, aunque vamos a hacer unos operativos en la carretera, especialmente para identificar personas con antecedentes, pues también queremos que los ciudadanos estén en máxima alerta con este tipo de delincuencia importada que llega especialmente los fines de semana en puente festivo. Muchas gracias. Iniciar agradeciendo a la fuerza pública. Son 3 resultados muy importantes. Destaco la operación Sol Naciente porque fueron más de 12 meses de investigación liderada por la SIJIN de la Metropolitana de Villavicencio y la capacidad de articular con la administración, con el ejército y con la fiscalía. No es cosa fácil articular tantos sectores para lograr un resultado positivo, pero lo decepcionante del caso es que con 15 capturas, posterior a 12 meses de seguimiento, algunos administradores de justicia, con las pruebas que les entregan los investigadores judiciales, dejen en libertad a 8 bandidos. Es totalmente inadmisible y envía un mensaje en contravía a la realidad de lo que está padeciendo la ciudad y en contravía al esfuerzo que están haciendo los policías, los militares y los investigadores judiciales en la ciudad de Villavicencio. Entendemos el garantismo judicial, entendemos que las leyes se hacen en el Senado de la República, en la Cámara de Representantes, pero hay un excesivo garantismo judicial en esta ciudad. Y toca enviar un mensaje a la sociedad, al ciudadano. Es inadmisible esa situación. Similar ocurrió con la operación de los lisos. 5 capturas, personas con antecedentes, con seguimientos, con videos, y dejan en libertad a 2 personas que muy seguramente no van a salir a armar una empresa, van a seguir delinquiendo, van a seguir cometiendo hurto a motocicletas, que viene siendo uno de los delitos que más nos preocupa en este momento en la ciudad de Villavicencio. El mensaje que se está enviando por parte de los administradores de justicia es erróneo en este momento y los invitamos a trabajar de la mano de las autoridades de policía, de la administración municipal, para lograr sensibilizar a la ciudadanía en la denuncia y en aportar a los canales legales de la justicia y de la seguridad. De resto, anunciarles que el trabajo en materia de la prevención del delito de hurto se está adelantando gracias al esquema de recompensas de la administración municipal. Invitamos a que las denuncias sean un poco más completas. Si bien nos han venido llegando información de sectores comerciales donde le hacen mantenimiento a celulares en el centro de la ciudad, invitamos a que la denuncia sea un poco más concreta. Nombre de local comercial y pues obviamente nosotros no exponemos al denunciante, garantizamos la reserva absoluta, pero necesitamos unos mínimos de información para poder adelantar la investigación, la cual la genera la Seccional de Investigación Judicial o el CTI de la Fiscalía. Invitamos, reitero la invitación que hace la doctora Andrea, denunciar. Viene un puente festivo este fin de semana, el tema de convivencia tiene que estar un poco más regulado. Las riñas en los barrios, el vecino ruidoso, el vecino fastidioso, genera un llamado al cuadrante, lo cual pues desestimula el servicio de policía, porque mientras el cuadrante está atendiendo a un vecino cansón, por otro lado se está desprotegiendo un sector de la ciudad donde debería estar el policía dando garantías frente a la prevención del hurto, la prevención del homicidio. Muchas gracias. Perdón, ¿cómo va el tema de la nueva cárcel para Villavicencio? ¿En qué trámite va eso? Bueno, ¿sobre el tema de la cárcel hablas tú o lo comento yo? Bueno, mire, frente al tema de la cárcel de Villavicencio, el municipio, el alcalde, ha generado una serie de propuestas y se las ha presentado al Ministerio del Interior. El ministro hizo un compromiso con la ciudad de Villavicencio en marzo del año pasado y en eso se quedó. La propuesta del municipio es muy básica. Nosotros ponemos una parte del presupuesto, apalancamos con unos recursos, con la venta del centro penitenciario, del predio del centro penitenciario que está en Villavicencio, ponemos uno de los predios que tiene Villavicencio, de los cuales la SAE le debe al municipio una gran cantidad de dinero. Necesitamos el aporte del gobierno nacional. En verdad es bastante lamentable que se haya quedado simplemente en un anuncio, en un compromiso, como muchos que hizo el gobierno nacional cada vez que venía un ministro de Villavicencio. La gran mayoría de las visitas se quedaban en un anuncio que no se materializó en nada. Un ejemplo de esto es la extinción de las casas que se derribaron en el sector del barrio popular. El ministro se comprometió allí a hacer un parque infantil, se comprometió en la otra casa a hacer un jardín para niños, y de ahí no pasó. Entonces esperamos en este nuevo gobierno nacional que llega tener un mejor canal de contacto. Yo sé que va a ser así, y poder materializar las propuestas de ciudad y la visión de ciudad que tiene la administración municipal de Villavicencio Cambia Contigo. Saludos hermanas y hermanos llaneros. La Escuela Técnica del Meta, ESTEC, les ofrece este semestre los programas
auxiliar de mercadeo, auxiliar administrativo, saneamiento ambiental, agente de ventas de aerolíneas, asistente de preescolar, servicio al huésped para hoteles. Son 3 semestres. Las clases son presenciales, mixtos o en línea. Llame al 310-779-7901, 310-779-7901 o acérquese a nuestra sede del Marsal. Recuerden, cualquier programa le ofrece el beneficio de doble titulación y además sale con full inglés por el convenio con el English and French Institute. Voy a lanzar mi atarraya para cambiar de carnada, porque las cachamas hilan con la guabina picada. Los invitamos al Festival Internacional de la Cachama. Cambalache se vende esta promesa de compraventa urbano con régimen de propiedad horizontal, edificio Mirador del Campo, Torre 1, sector de la Glorieta de Monte Carlos en Villavicencio Meta, Colombia. Proyecto financiado por el Banco de la Vivienda, apartamento 902 de 100.10 metros cuadrados, 3 habitaciones, principal con baño privado y balcón, 2 baños auxiliares, sala, comedor, cocina, zona de lavado, parqueadero con depósito, servicio de 2 piscinas, 315 millones de pesos negociables, recibo 200 millones de pesos en efectivo, saldo a financiar con el Banco de la Vivienda, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Ya están listos los yates. El Maracasías, el Yucao y el Meta. Puerto Gaitán, el paraíso natural, los invita al Festival Internacional de la Cachama del 1 al 4 de julio. Y es festivo. Bienvenidos todos a Puerto Gaitán, el paraíso natural. Colombia y el mundo. Nos vamos para el río. Cambalache se vende estos 4 lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada Meta, Colombia, barrio del Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. A la Fiscalía no le llega la historia romántica del país. La Fiscalía General de la Nación recibe también algo que hace parte de la historia de nuestra nación, que es la violencia, que es el delito, que es la criminalidad, que es la ofensa, que es el dolor, que son las víctimas. A las 7:33, la explosión detuvo el tránsito frente a los edificios del DAS. Una camioneta y un automóvil chocaron violentamente. 2 personas que iban dentro de este vehículo murieron instantáneamente. Colombia en los años 80 vivía una gran crisis, una crisis institucional. Un país además que tenía un problema de déficit de justicia, déficit en todos los campos de acción por cuenta de la criminalidad, del narcotráfico, liderado por el cartel de Medellín y el cartel de Cali. El gran reto que tenía la institucionalidad era cómo lograr tener una justicia digna para un país, porque nosotros no podíamos pensar todo el tiempo en que cada vez que se capturaba una persona que había cometido delitos, a esa persona era necesaria solamente extraditarla porque no teníamos mecanismos internos de justicia en Colombia. No tenía los elementos que permitiera llevar a los responsables de las atrocidades que se cometieron en el país frente a los jueces. Incluso llegamos al extremo de necesitar jueces sin rostro, testigos sin rostro. Era una justicia anónima. La Constitución del 91 remedió esa situación. En representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Yo podría decir que gran parte del éxito de la Constitución del 91 fue el hecho de haber configurado y construido la Fiscalía General de la Nación. Una entidad que se encarga de investigar y de llevar a juicio
a los responsables de los crímenes que se cometen en el país. Y esa tarea es una tarea que se conjuga en la Fiscalía General de la Nación. Cómo nosotros, esclareciendo crímenes, también podemos en ese sentido darle un alivio a las víctimas para que se sientan reconfortadas e incluidas en un proyecto nacional. El primer fiscal general de la Nación fue Gustavo de Greiff, una persona que fue escogida por la Corte Suprema de Justicia, una persona que empezó administrativamente la entidad, una persona controversial, una persona que tuvo que enfrentar los vaivenes y las dificultades de tener que hacerle frente al cartel de Medellín, al cartel de Cali, donde al mismo tiempo tuvo muchas controversias que llevaron incluso a que se criticara su gestión de una manera muy importante, en la medida en que existían además dificultades en la comprensión de la función de un fiscal general de la Nación que hiciera parte también de la rama judicial, que se planteara algunas autonomías en el marco del desarrollo de esa función. Era un momento en el país en que no se sabía muy bien qué es lo que hacía un fiscal general, y casi que se fue delineando la tarea del fiscal general en la medida en que se fue viendo en el tiempo. Y esa persona tiene que salir del cargo por cumplimiento de la edad de retiro. Desmantelamos el cartel de Medellín, desmantelamos carteles en la costa, en la frontera con Venezuela, en Cúcuta, y logramos hacer bastante en ese sentido. Mientras la Fiscalía terminaba de desvertebrar el cartel de Medellín y esclarecía las responsabilidades penales de una época marcada por las acciones terroristas, llegó el fiscal general de la Nación, Alfonso Valdivieso Sarmiento. Por primera vez en la historia de Colombia, por primera vez en la historia de este país, un funcionario de ese nivel, el fiscal general de la Nación, persigue a la clase política. Y persigue a la clase política por sus vínculos nefandos que tenía con el cartel de Cali, con lo que ocurrió en la elección del presidente de la República de aquel momento. Bueno, en Colombia ha sido clara la forma como el país ha percibido el proceso de no certificación. Esto es duro, es difícil para el país, lo mismo que la circunstancia de haber sido cancelada la visa del presidente de los colombianos. La llegada de dineros del cartel de Cali a una de las campañas políticas y el vínculo de parte de esa clase política, pero también de los medios de comunicación. Recuerden el caso de Alberto Giraldo, que hacía parte de las estructuras de los medios de comunicación y además estaba a sueldo de un narcotraficante en Colombia. El escándalo de los llamados narcocassettes se prendió cuando en junio de 1994 el entonces candidato presidencial Andrés Pastrana recibió una serie de cintas de audio en las que se escuchaba al periodista Alberto Giraldo hablando telefónicamente con Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los jefes del cartel de Cali. Precisamente varias de esas conversaciones entre Giraldo y Miguel Rodríguez se convirtieron en el detonante que originó el denominado Proceso 8000. Todo eso llevó a Alfonso Valdivieso a jugar un rol muy importante dentro de la historia de la entidad, porque era la primera vez que se veía a la Fiscalía puesta finalmente a prueba frente a la política. Antes de 1991, difícilmente habían decisiones contra políticos en Colombia. Esta historia de Alfonso Valdivieso termina pronto, porque él renuncia a su cargo a los 3 años de ejercicio y llega otro fiscal general de la Nación, elegido también por la Corte Suprema de Justicia, ternado por el presidente de turno, que es Alfonso Gómez Méndez. Ese es el supuesto entierro que nosotros le hemos dado al proceso 8000. Comenzar a desenterrar lo que no se había hecho. 500.000 millones de pesos, estamos hablando de 500 millones de dólares del año 94.
Este fiscal, un fiscal que tiene formación en derecho penal y en derecho constitucional, plantea la idea del fortalecimiento del sistema penal, de abandonar el viejo normativismo penal que era propio a los momentos anteriores a la Constitución del 91 y de construir un nuevo sistema penal desde el punto de vista sustantivo y también desde el punto de vista procedimental a través de la Ley 599 y la Ley 600 que fueron aprobadas en el Congreso. Se dieron mayores garantías a las personas que tenían que someterse a un juicio penal. Se dieron roles muy importantes a la labor del Ministerio Público o de la Procuraduría General de la Nación dentro del proceso penal. Y al mismo tiempo se empezaron a crear unidades internas de la Fiscalía en donde, por ejemplo, aparece la emblemática Unidad de Derechos Humanos, que podríamos decir que es lo que hoy yo denomino en la Fiscalía o lo que denominamos en la Fiscalía la dirección itinerante de la Fiscalía General de la Nación, que hoy está en funcionamiento y que nos permite además ir por todo el territorio haciendo un monitoreo, investigando, estando encima de las investigaciones. Eso creo que es vital, y es vital porque permite ya ver el siguiente paso. Y el siguiente paso era la adaptación de ese sistema penal en el sistema penal acusatorio. Ese sistema penal acusatorio es un parteaguas en la historia de la Fiscalía General de la Nación. Un parteaguas que nos permite pasar de una dinámica donde la Fiscalía era investigador, al mismo tiempo era juez y parte dentro de esos procesos y donde la gente sentía que no había objetividad dentro de sus juicios. Eso transformó la Fiscalía General de la Nación. Llevó a que nuestros estándares internacionales de comparación y de parámetros con otros sistemas jurídicos, como el sistema jurídico norteamericano, poderse compatibilizar. Cuando se hablaba de una indagatoria o se hablaba de una imputación. Cuando se hablaba de una imputación, obviamente tenía que ser coincidente con lo que significaba en Estados Unidos la palabra indictment, que era una articulación entre los dos sistemas. Me acuerdo el gran momento que existía alrededor del surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Nadie sabía nada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hace mucho que la frontera entre el bien y el mal se difuminó. Cientos de miles de personas continúan hoy desaparecidas. Nadie sabía cómo se traían normas internacionales y se aplicaban a los casos. La Corte Constitucional empezó a hacerlo. Empezaron a hablarse de parámetros de protección a la población civil, de estándares donde se decía el Estado tiene que proteger su gente. Por eso la Fiscalía es la hija más legítima de la Constitución del 91. Durante la administración de Luis Camilo Osorio, en donde se puso en funcionamiento verdaderamente ese sistema acusatorio, donde se recogen y se transforma el sistema judicial colombiano en la medida en que la Fiscalía empieza a jugar un papel muy importante frente a la existencia, por ejemplo, de que cada acto de la Fiscalía tiene un control de un juez, tiene un camino ante la justicia y un diálogo entre la Fiscalía y la justicia. Logramos resultados que en materia de persecución de la criminalidad, contra el paramilitarismo, contra la guerrilla, contra el narcotráfico, contra los crímenes de violencia intrafamiliar. Pero el gran reto que encontró este fiscal Luis Camilo Osorio fue también enfrentar lo que podríamos llamar la parapolítica, lo que podríamos llamar el surgimiento de un proceso de paz con los paramilitares, donde habían unas dificultades desde el punto de vista procesal para poder saber cómo se iba a aceptar esa ley que desmovilizaba a un grupo de paramilitares. Eso también nos llevó a conectar esa tarea con lo que hizo el fiscal posterior, Mario Iguarán, quien recibe la Fiscalía General de la Nación con un gran reto. El reto es, uno, enfrentar lo que se conoció como las chuzadas, es decir, unos eventos históricamente deleznables, en donde se pusieron mecanismos para escuchar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El fiscal general, como un conocedor y comprometido rector de la política criminal del Estado, continuará sin ningún temor sentando criterios jurídicos que obviamente generan
debates. Existieron falsos positivos, es decir, el asesinato de personas inocentes en Colombia por parte de grupos no representativos de las fuerzas militares que además olvidaron la misión que debían cumplir y que terminaron dándole la cara a la justicia. Luego de todo ese proceso que se vivió durante las administraciones del fiscal Osorio, del fiscal Iguarán, por cuenta de las interceptaciones o de los espionajes que se hicieron a la Corte Suprema de Justicia, la relación del Ejecutivo con la rama judicial se dañó. Terminó afectado por varias razones. Uno, porque para elegir el fiscal general de la Nación implica que el presidente de la República debe enviar 3 nombres a la Corte Suprema de Justicia. Al final del gobierno del presidente Uribe, se remitieron 3 nombres a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia rechazó la terna. Con posterioridad se volvió a enviar otra terna y se volvió a rechazar la terna. Eso llevó a que no pudiera reemplazarse al fiscal general Mario Iguarán y quedara en interinidad la entidad con un fiscal encargado, Guillermo Mendoza Diago, que cumplió la función de mantener la entidad, de cumplir su labor misional y administrativa, de adelantar los procesos que tenía que adelantar y al mismo tiempo de iniciar unos procesos contra la corrupción, la gran corrupción colombiana, como olvidar todo el proceso que se adelantó por el carrusel de la contratación, por la gran corrupción de Bogotá. Y los momentos más difíciles en cuanto a procesos se refiere, quizá cuando se le dio la libertad a las personas procesadas en el caso de los falsos positivos. Esa es una historia que evidentemente planteó una idea de cambio desde el punto de vista de las estructuras investigativas de la entidad, que continuó durante el año que estuvo en el cargo la posterior fiscal general de la Nación, la única mujer que ha estado al frente de la entidad elegida por la Corte Suprema de Justicia, la doctora Vivian Morales. Hemos elegido fiscal general de la Nación a la doctora Vivian Morales Hoyos. Persona que duró 1 año en la entidad, producto además de que el Consejo de Estado decretó que su permanencia no podía darse en la Fiscalía por cuenta de que se cuestionó su elección en la Corte Suprema de Justicia por el número de personas que votaron por ella. Toda esa circunstancia llevó a que la Fiscalía quedara absolutamente encapsulada en una serie de problemas de funcionamiento y al mismo tiempo de dificultades para sostenerse funcionalmente y administrativamente. Que el poder solo cobra sentido si se entiende como servicio. Ha sido el año más difícil y más fructífero de mi vida. Cuando usted tiene una entidad durante casi 1 año y medio en interinidad y al mismo tiempo se elige el fiscal y el fiscal dura 1 año solamente en el cargo, estamos hablando de que hay un gran problema para la Fiscalía General de la Nación. En ese momento se genera de nuevo otra elección y se elige al exfiscal Eduardo Montealegre. Una persona que hace una transformación desde el punto de vista de lo que significan las investigaciones macrocriminales. Un gigantesco operativo en la temida y peligrosa calle del Bronx de Bogotá dejó al descubierto un tenebroso mundo subterráneo en la zona usada como refugio por cientos de habitantes de calle. Se hace un estudio muy importante desde el punto de vista de lo que significan las discusiones frente al gran paramilitarismo, a las grandes investigaciones contra la guerrilla. De hecho, se recoge ya el principio fundamental de que es necesario hablar de la verdad como un elemento central dentro de las investigaciones penales. Quienes no reconozcan verdad ni acudan a la reparación se someten a sanciones en régimen ordinario carcelario. Elemento que se trae de la jurisprudencia de la Corte Interamericana cuando se habla de la justicia, de la verdad, de las garantías de no repetición. Incluso se traen a colación todos esos hechos de los diferentes grupos que habían cometido violaciones a los derechos humanos. Eran los albores del proceso de paz, eran los albores de las discusiones sobre qué iba a implicar la creación de una justicia especial. Se hablaba incluso de esos grandes atentados terroristas que se produjeron y que la Fiscalía también tuvo que enfrentar, como por ejemplo el atentado contra
el Club del Nogal, donde murieron varias personas en el año 2003. Fue la explosión de un carro bomba situado al frente del Club del Nogal, en el norte de Bogotá. Todas esas circunstancias se replantearon dentro de esa fiscalía y se hizo un trabajo de diálogo fecundo, creo yo, entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la Fiscalía General de la Nación para la construcción también del modelo de justicia del Acuerdo de Paz en Colombia, que se terminó firmando en noviembre del 2016 y que permitió también replantear la idea de la Fiscalía General de la Nación en estas nuevas etapas, en donde hoy tenemos un diálogo permanente con esa institución que se creó, la JEP, y la entidad, el ente acusador colombiano. Todas estas circunstancias que llevaron a estos diálogos permitieron después, con la finalización del periodo del fiscal Montealegre, la llegada del fiscal Néstor Humberto Martínez. El fiscal Néstor Humberto Martínez duró 2 años y 8 meses en la entidad, pero durante su administración se complementa el trabajo que se hace de los macrocasos. Hay un delito de narcotráfico que es particularmente el de los cultivos ilícitos, que puede haber empezado antes de la firma de los acuerdos de paz y que se puede haber mantenido después de la firma de los acuerdos. Se hacen algunas investigaciones o atisbos de investigaciones, los primeros actos de investigaciones y algunas decisiones que terminaron en sentencias en casos también relevantes para el país. Se presentaron los casos del cartel de la toga, los diferentes actos de corrupción en la costa atlántica y por supuesto se abre el proceso de Odebrecht en Colombia. Al renunciar el fiscal Néstor Humberto Martínez, en medio de una coyuntura muy compleja, que es la captura y la judicialización de uno de los firmantes del acuerdo de paz, el señor Jesús Santrich, inmediatamente se produce de nuevo esa interinidad. Una interinidad que llevó a que se estuviera al frente de la fiscalía quien en ese momento había sido el jefe o coordinador de la unidad de fiscales ante la Corte, toda vez que renunciaron el fiscal y la vicefiscal general de la Nación en aquel momento, hecho inédito dentro de la historia de la entidad. Y esa persona, Fabio Spitia, gobierna la entidad durante 8 meses en el marco de su interinidad. En ese momento el país entraba en unas nuevas dinámicas, unas dinámicas de movilización social que no se habían visto en la historia de Colombia, que eran parte también del renacer que se tenía en la medida en que existían nuevas ciudadanías, pero también había nuevos retos. Una criminalidad que se estaba también incorporando a las ciudades, donde hay grupos armados, grupos residuales que salieron después de esos acuerdos de paz, que partieron de la base de nutrirse del narcotráfico, de la minería ilegal y de todo ese tipo de actividades que han pululado en Colombia, se han construido en Colombia sobre la base de una ausencia del Estado en los territorios. Y ese era el reto que se tuvo durante los 2 años y medio del gobierno del presidente Iván Duque, y es tratar de acompañar la labor de los territorios con el Ejecutivo, pero al mismo tiempo cubriendo todos y cada uno los flancos del país. Yo lo dije ante la Corte Suprema de Justicia en el momento de mi entrevista durante el mes de diciembre del 2019. Yo le dije a la Corte, yo voy a ser un fiscal de los territorios y no voy a ser un fiscal del búnker. Yo creo que hemos perdido en Colombia una realidad, y es ese vínculo que debe existir entre el fiscal general y sus delegados. Yo había trabajado durante 1 año y medio como consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. La historia del país tiene que ser la historia del territorio. La historia de Colombia no puede contarse sin el territorio y sin su gente. La historia de la institucionalidad colombiana ha quedado trunca porque no se ha llegado a los territorios. La Fiscalía General de la Nación le ha hecho frente en estos 2 años y medio a ese resquebrajamiento. Una fiscalía que por primera vez en los 30 años tiene un movimiento territorial de más de 60.000 personas dentro de la entidad, o 60.000 movimientos por todo el territorio nacional, por sus 35 seccionales, por sus más de 1.000 sedes, donde el fiscal general de la Nación
nunca había puesto un pie en el Putumayo, o en Guainía, o en Vaupés. Esa fiscalía o esta fiscalía ha venido transformando esto en estos 2 años y medio. Nuestro reto siempre fue llegar a los territorios, transformar la mecánica investigativa, romper los corredores regionales de criminalidad y sobre todo entender que hoy la criminalidad es internacional. Y eso ha transformado también la entidad. Hoy tenemos múltiples retos. Una gran unidad contra la cibercriminalidad que está operando y que nos transformó. Y nos transformó por una razón, porque esta fiscalía es la única fiscalía en la historia de la entidad que tuvo que enfrentar algo que ninguna otra había enfrentado, que fue el COVID-19. El COVID-19 fue enfrentado por esta entidad un mes después de yo llegar a este cargo. Esta entidad, en el marco de su compromiso, no abandonó nunca la misionalidad a pesar de los confinamientos. Millones de colombianos estuvieron encerrados en sus casas, sin saber que miles de funcionarios de la Fiscalía mientras tanto caminaban en las calles, porque no se podía abandonar la misionalidad. Establecimos todos los protocolos, establecimos todos los mecanismos de protección. Aún así perdimos 103 funcionarios, 103 colombianos que murieron cumpliendo además la función de fiscales, de asistentes o de administrativos en la Fiscalía General de la Nación. En esta fiscalía fue posible establecer un vínculo muy importante de trabajo con el señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, en el marco de la separación de poderes y de la colaboración armónica entre el Ejecutivo y la Fiscalía General de la Nación, en donde se pudo modernizar la entidad, se pudo fortalecer la investigación, pudimos unificar el CTI, pudimos establecer parámetros de desarrollo de la Fiscalía en su infraestructura en el territorio nacional. ¿Cómo pensaría uno la proyección de este trabajo que estamos haciendo en la Fiscalía, lo que llamaríamos un legado de la Fiscalía? Una Fiscalía que se piense siempre en los territorios, una Fiscalía que se pueda entender que la investigación criminal debe hacerse segmentada, diferenciada, comprendida. Un trabajo que se ha hecho además de forma muy importante de la mano en esta administración de la señora vicefiscal Marta Mancera. Una idea fundamental tiene que ver con la internacionalización de nuestra entidad, con el aprender y enseñar buenas prácticas que ha tenido la Fiscalía General de la Nación. Pero también es muy importante hacer énfasis en algo que yo creo que transforma esta Fiscalía. Una Fiscalía que le da una dimensión muy importante a la protección de la mujer, a la protección de los niños, niñas y adolescentes, a la protección de las poblaciones históricamente discriminadas, de nuestros indígenas, de la población LGBTI, de la idea de que es necesario que nuestros animales no sean mirados como cosas. Hay que reconocer el derecho de los animales y hay que protegerlos contra el maltrato animal. Una Fiscalía que además transforme la investigación judicial a través del CTI, nuestro cuerpo de investigación que ha permitido la transformación de la investigación en estos 30 años, que le ha dado una nueva dinámica a la Fiscalía General de la Nación. Sin CTI no hay Fiscalía General de la Nación. Con eso vamos a lograr, no solamente para este cuatrenio que termina en febrero del 2024, sino para los próximos fiscales generales, que tengamos una fiscalía en las calles, en los territorios, para todos los colombianos, donde se incluya la protección del medio ambiente, de nuestros animales, siempre, siempre con resultados. Este es un país donde no es posible aceptar el éxito de los demás. Es una entidad que estaba acostumbrada a ser maltratada. Hemos trabajado con todos nuestros funcionarios
Y son estos funcionarios, todos los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, los que han permitido que esta entidad avance en el tiempo, que hoy exista. Es una entidad que la habían acostumbrado en su historia a agachar la cabeza. Hoy, a pesar de los errores y de los defectos, la cabeza de los funcionarios de la Fiscalía está en alto. Y a pesar de las críticas que le hacen al fiscal general de turno, el fiscal general de la Nación tiene la cabeza en alto. El éxito de una entidad está en vivir orgulloso de su historia y en tratar de construir su presente sobre la base de las nuevas realidades sociales. Hoy la Fiscalía entiende la realidad criminal actual. Hoy la Fiscalía es una entidad que es respetada internacionalmente y al mismo tiempo es una entidad que hace presencia en cada rincón de este país. Eso es suficiente para decir que durante estos 30 años le hemos cumplido a Colombia. Quiero destacar que tuvimos con el padre Francisco de Rú, con la presencia de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, el alto comisionado para la paz y también el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, el director del DAPRE, una conversación muy agradable, sensata, institucional y proactiva, donde recibimos de manos del padre Francisco de Rú el informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Sabemos que este ha sido un esfuerzo de muchos años. Como Gobierno Nacional hemos acompañado ese proceso no solamente con todo el respaldo institucional que se ha requerido en estos años, sino también con todo el respaldo presupuestal y financiero para el cumplimiento de esta misión. De hecho, también apoyamos la solicitud del padre Francisco de Rú en su momento, cuando solicitó una extensión por unos meses más para el trabajo de la comisión, y hemos recibido el reporte, y yo creo que hoy hay un mensaje que es muy importante que lo tengan en cuenta todos los colombianos. Este es un reporte para generar un buen debate dentro de la sociedad, para que tengamos la posibilidad de leerlo y desmenuzarlo, de conocer las apreciaciones en lo que son hallazgos, de poder también debatir, controvertir, pero al mismo tiempo construir sobre la base de los hallazgos. Y por supuesto también tener un debate sensato, claro y republicano con respecto a las recomendaciones que trae este reporte. Hemos dicho además en esta conversación que estas son recomendaciones que no son vinculantes, pero el hecho de no ser vinculantes es justamente para propiciar un debate que trascienda el estar de acuerdo o en desacuerdo con respecto a una recomendación, sino inclusive tomar desde esas mismas recomendaciones la posibilidad de construir colectivamente soluciones de convergencia. Le hemos dicho al padre Francisco de Rú que la responsabilidad nuestra no solamente será leer a profundidad todas las páginas que contiene este reporte, conocer los testimoniales, y poder también contribuir a las discusiones que se tendrán en las regiones y que también se tendrán en otras latitudes con respecto a lo que queremos como sociedad construir a partir de este reporte. Es muy importante también destacar que todo este ejercicio está orientado a que la nación supere capítulos de violencia que nunca deberían volverse a repetir. Que tengamos la claridad de rechazar la violencia en todas sus formas y también que tengamos absoluta claridad
que nunca en nuestra república y en la Colombia que queremos construir hay cabida para que alguien quiera pasar por encima de otro a partir de las armas de la intimidación. Tenemos absoluta certeza también que hay unas heridas históricas en muchos lugares del territorio nacional y que la responsabilidad que tenemos los colombianos al mirar este reporte es también tener certezas, la certeza de que el Estado colombiano se ha ido fortaleciendo institucionalmente con el pasar de los años para garantizar el principio constitucional que está contenido en el artículo 2 de nuestra Carta Política. La protección de la vida, honra, bienes, derechos y libertades de todos los colombianos en cada rincón. Y también entender el principio del artículo 22 de nuestra Carta Política, que establece que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Pero la construcción de esa paz requiere verdad, justicia, reparación y no repetición. Y también que tengamos absoluta claridad objetiva, que a la luz del derecho no existen crímenes que tengan atenuantes ideológicos por parte de quien los perpetra. Un asesinato, un secuestro, una extorsión es un crimen, no importa quién lo haya cometido. Y sabemos que son muchas las familias que han sufrido y muchos los colombianos que han sufrido por esta violencia. Y que por lo tanto la atención a las víctimas, la extensión de la ley que la logramos propiciar en este gobierno, el documento COMPES, para acelerar ese proceso de reparación, es para nosotros una prioridad. Y es en el sentido de atender genuinamente el sentir de las víctimas lo que también nos convoca a esta reunión. Así que, Padre, yo quiero agradecerle a usted su presencia hoy en la casa de todos los colombianos. Recibimos formalmente el reporte y tendremos, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, la posibilidad de converger, pero también la posibilidad de disentir. Y en ese disenso también ser capaces de darle un mensaje de paz al pueblo colombiano. Le cedo la palabra. Presidente, muchas gracias. Efectivamente, nosotros hemos sido muy bien recibidos en esta tarde. Vinimos con el propósito de entregarle el informe de la comisión como presidente de la República y vinimos también para agradecerle el apoyo que usted nos dio, apoyo presupuestal y de respeto a la tarea que estábamos haciendo. Quiero decirle que lo que nosotros hemos presentado es un trabajo hecho al lado de las víctimas y por eso nuestro escrito, nuestra reflexión parte primero del dolor de las víctimas de todos los lados. Hemos vivido con dolor y sufriéndolo directamente la situación de las mujeres abusadas en el conflicto, la cantidad de secuestrados en el país de muy diversas formas, los muertos en el secuestro, como el caso de Guillermo Gaviria y de Gilberto Echeverry. Hemos estado en muchísimos momentos de encuentros de aceptación de responsabilidades delante de las víctimas. Llegamos aquí hoy justamente después de una reunión con víctimas de todo el país y eso es lo que nosotros expresamos a partir de una verdad que no tiene ninguna discusión y que no necesita interpretación, que es simplemente el dolor humano, cosa que usted siente profundamente. Tratamos de interpretar qué fue lo que nos pasó, qué fue el mandato que se nos dio y por qué se llegó a estas cosas y establecer responsabilidades grupales, responsabilidades de organizaciones, responsabilidades institucionales, pero no somos una entidad jurídica, nosotros no establecemos culpabilidades personales. Pero sí quisiéramos decirle que efectivamente ponemos esto al conocimiento de los colombianos. El sentimiento muy profundo de las víctimas con todo lo que ha pasado es, por favor, que nuestra voz sea escuchada por toda Colombia, que la tragedia que hemos vivido sea una tragedia que este país tan bello, que tiene tantas cosas extraordinarias en su ecología, en sus culturas, en su desarrollo económico, incorpore también que es parte de nuestra identidad, este dolor tan profundo de todos los lados y que desde allí nos recojamos para construir hacia adelante un país distinto.
un país donde en nuestras diferencias que son tan ricas, nuestras diferencias políticas, nuestras diferencias culturales, nuestras diferencias étnicas, nuestras diferencias de género, podamos construir un país juntos. Por eso nuestro trabajo es un trabajo profundamente humano, profundamente del alma, y es lo que hemos querido entregarle, porque fue la tarea que se nos dio desde la profundidad de las víctimas, de todos los lados, quiero insistir mucho en eso, esclarecer lo que nos aconteció. Créanme que hemos sido muy tocados por el sufrimiento de los soldados que hemos encontrado sin piernas, de los policías que hemos encontrado en esas circunstancias, como hemos sido muy tocados también pues, por el dolor de los secuestrados, por la brutalidad de los niños llevados a la guerra, de las mujeres violadas al interior de la guerra. Le agradezco mucho la forma como nos ha recibido y, por supuesto, es un documento, como usted mismo lo ha planteado, es lo que queremos para una conversación con el país, para que las cosas se discutan a fondo. No es un documento que esto es la verdad y entonces todos tenemos que aceptarla, sino para que sigamos construyendo juntos el país que queremos. Muchas gracias, padre, y yo también quiero agradecerle a usted, no lo mencioné en mis primeras palabras, la forma en la que usted y también los miembros de la comisión recibieron un documento también de carácter histórico, que es la contribución a la verdad, publicada por todas nuestras fuerzas militares y de policía, donde también están esas voces de más de 400.000 miembros de la fuerza pública que a lo largo de todas estas décadas también han sido víctimas de la violencia. Creo que ese aporte, que no tiene precedentes en otros escenarios similares, donde hay concomitancia con el trabajo de una comisión de la verdad, también muestra el papel y la convicción de los héroes de nuestro país, de proteger a todos los ciudadanos y, por supuesto, también ser capaces de señalar y sancionar aquellas conductas individuales que puedan haber estado por fuera de la Constitución y de la ley. Creo que esa apertura también de recibir ese insumo y tenerlo en cuenta en este proceso deliberativo que llega hoy a este documento que será propicio para el debate nacional, creo que es algo que también quiero destacar. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes. Cambalache se vende esta promesa de compraventa urbano con régimen de propiedad horizontal, edificio Mirador del Campo, Torre 1, sector de la Glorieta de Monte Carlos en Villavicencio Meta, Colombia. Proyecto financiado por el Banco de la Vivienda, apartamento 902, de 100.10 metros cuadrados, 3 habitaciones, principal con baño privado y balcón, 2 baños auxiliares, sala, comedor, cocina, zona de lavado, parqueadero con depósito, servicio de 2 piscinas, 315 millones de pesos negociables, recibo 200 millones de pesos en efectivo, saldo a financiar con el Banco de la Vivienda, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache se vende estos 4 lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada Meta, Colombia, barrio del Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Es hora de bailar, es hora de disfrutar.